era más blanda que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, de calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? De toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Cuando miro una película que está basada en hechos reales, siempre busco la información acerca del verdadero hecho. Tipo, me gusta ahondar y ahondar más. Es como algo que me obsesiona. En el año 2003 fue estrenada en Argentina la película El Polaquito, dirigida por Juan Carlos de Sanso, la cual cuenta la historia del Polaquito, un chico de 14 años que vive en la calle y canta tangos extremos. Él se enamora de la Peggy, una chica de 16 años que es explotada sexualmente por el reino, el proxeneta que la somete. El Polaquito se enfrenta a este hombre, el cual finalmente asesina a nuestro protagonista y lo deja colgado en un andén de la estación del tren de Constitución. Cuando me puse a averiguar acerca del caso real que inspiró la película, me encontré con que casi no había información al respecto, por lo menos en internet. No encontré ninguna sola nota de ningún diario, no estaban ni siquiera los nombres de los personajes reales. Lo que sí encontré fue una nota del año 2003 que me sirvió, en donde entrevistaban a Juan Carlos de Sanso, el director de la película, y ahí mencionaban unas fechas en específicos que me fueron de utilidad. En una nota del año 2003, en el estreno de la película de festivales, dice: el caso que inspiró a De Sanso para este nuevo filme se produjo el 13 de junio de 1994 en uno de los andenes de la terminal de ferrocarril Roca, en Constitución, donde un joven de 14 años apodado El Polaco fue encontrado ahorcado con su propia bufanda. A través de esa nota pude saber por lo menos la fecha, el año, que era 1994, del mes junio y el día 13, pero más que eso no pude saber. En 2019, el canal de YouTube Archivo de Film subió un video llamado Caso Víctor Escalante, El Polaquito, donde se puede obtener información nueva, como el nombre real del Polaquito. Esta es la historia de Víctor Escalante, del Polaco, como lo llamaban sus amigos de Constitución, con quienes abría las puertas de los taxis que estacionaban en el lugar. El miércoles, alrededor de las 11 de la noche, apareció colgado de una reja del andén número 7. Y el verdadero apodo del Rengo. ¿Sabes quién fue? El que mató al Polaquito. Dicen que fue el tuerto, el que lustra zapatos. ¿Quién es el tuerto? Lustra zapatos Sí. de Constitución. ¿Vos lo viste? Sí. ¿Lo viste cuando lo estaba ahorcando? No. ¿Lo viste al tuerto después de que murió el Polaco? Sí, a las 5 de la mañana estaba nervioso ese chico. El Polaco estaba enamorado de esta chica de 14 años Sí, y lo mataron por ella. sí. Según afirman sus amigos, al Polaco lo mataron por el amor que sentía por una niña de 14 años que ejercía la prostitución bajo el mando de un lustrabotas. Y en la descripción de ese video apareció una fecha distinta al de la nota de Sanso. Si bien el año era el mismo, el día y mes, en vez de ser 13 de junio, era 15 de julio. Sin embargo, en el video de la noticia indica que fue un día miércoles el que fue encontrado. Según el calendario de julio de 1994, el 15 de julio cayó un sábado y el miércoles más cercano fue el 12, lo cual podría llegar a ser la fecha en que encontraron el cuerpo del Polaquito. Como en internet seguía sin encontrar información, decidí probar yendo a la Biblioteca Nacional.
Pedimos los diarios de Clarín, La Nación y Página 12, en las fechas del 12 al 20 de julio del año 94. Empezamos con Clarín, que aquellas fechas de julio estaban divididas en 3 tomos. En la fecha 14 de julio, página 45, se encontraba el título: Apareció un chico ahorcado en Constitución, sería un asesinato. En la madrugada de ayer, un obrero ferroviario encontró un chico de 15 años ahorcado en una bufanda en un andén de la estación Constitución. Todavía no se sabe si la muerte del chico, conocido en la estación como el Polaco, fue un suicidio o asesinato. La segunda nota del caso en Clarín fue el viernes 15 de julio, en donde se dice que se cree que un explotador de prostitutas habría ahorcado al muchacho. También nos cuenta que los amigos y conocidos de Víctor Escalante aseguraban que estaba enamorado de una prostituta de 14 años, llamada María, que era explotada por Osvaldo el Tuerto Carvajal, y que éste discutió con el polaquito, matándolo. Sin embargo, para el subcomisario Guillermo García Mera, se trata de un caso de suicidio. Por otro lado, a Osvaldo el Tuerto Carvajal se le atribuye ser explotador de chicas menores que se prostituyen en la estación. Atilio Álvarez, presidente del Consejo del Menor y la Familia, cuenta que el polaquito abría las puertas de los taxis, pero no andaba nada pesado, y que ni el tuerto ni María, la enamorada del polaquito, volvieron a aparecer por Constitución. Charlie, un chico que trabaja en la estación abriendo las puertas de los taxis, dice que la noche del martes, el polaquito se quedó pasada las 10:30 de la noche juntando plata para comer. A las 11 hubo un apagón y él se fue para un lado de los andenes, donde lo vieron tener una discusión con María, a la que luego se sumó el tuerto. Charlie sigue contando que luego de esa pelea no vieron más a ninguno de los tres, con excepción del tuerto, que lo vieron a las 5 de la mañana muy nervioso y con un arañón en el ojo. La tercera nota en el diario Clarín es el 16 de julio, en donde los padres de Víctor Escalante insisten en que fue un crimen y no un suicidio. Su madre, Silvia Serrano, cuenta que al retirar el cuerpo, este tenía huellas de apretones en las manos. El forense explica que esto se debió al transportar el cuerpo de un lugar a otro. La nota también ahonda un poco en la vida de Víctor Escalante Serrano, y cuentan que este vivía con su madre, padrastro y 3 medios hermanos en la ciudad de Montegrande, y que ahí no era llamado el Polaquito, sino Pato. Eva Suárez, vecina y ex compañera de Víctor en la escuela nocturna, cuenta que la familia llegó hace 3 años y ocuparon la casa en la que viven ahora, y actualmente están en juicio, y que fue muy triste lo que le ocurrió a Pato. También cuenta que Víctor estuvo bien hasta el año pasado, cuando abandonó la escuela nocturna para vender estampitas en los trenes. Por último, Néstor Rojas, dueño de una herrería en Montegrande, cuenta que Víctor casi no vivía en la casa. Estaba bajo tratamiento psicológico por orden de un juez de menores, al estar acusado de vagancia. Y que cuando el juez lo citaba, la madre lo pasaba a buscar por Constitución y lo llevaba al juzgado. Y que pese a la intervención de la justicia, la vida de Víctor nunca cambió. Después en La Nación, en la fecha 15 de julio de 1994, aparece el título Final abierto y triste para vidas desesperadas, en el que el ya mencionado subcomisario Guillermo García Mera sigue sosteniendo la hipótesis del suicidio, y según él, los demás chicos de la calle le quieren cargar la responsabilidad al tuerto, que siempre está con su mujer y sus 4 hijos, pero no tiene nada que ver. La siguiente nota es del 16 de julio de 1994, donde cuentan que nadie cree la hipótesis del suicidio. También se describe un poco al tuerto, al que algunos lo señalan como un pobre tipo que va de un lado a otro con un cajoncito para pulir zapatos. También se cuenta que este ya tiene una causa iniciada por empujar a sus hijos a la mendicidad. La tercera nota en La Nación es del 17 de julio, donde cuentan que nada cambió en Constitución con la muerte del polaquito. También se ahonda un poco más en el tuerto, el que es descrito como un personaje conocido en Constitución. La gente habla de él como si fuera un pobre hombre desgraciado, al que nadie quiere ser su amigo. Lo pintan como un ser resentido, parco y seco, y que detrás de su apariencia temerosa se esconde un hombre violento.
Comenzando con página 12, la primera nota sobre el caso aparece en la fecha 14 de julio, en donde se mencionan casi los mismos hechos que las noticias de Clarín y La Nación. También se dice nuevamente del corte de luz que hubo en la estación antes de que Víctor Escalante apareciese ahorcado en el andén número 7. Los amigos del Polaquito cuentan que al ver su cuerpo colgado notaron algo que les pareció sospechoso, ya que sus pies estaban tocando el suelo. Por último, cuenta que el polaco, rubio y de ojos celestes, no parecía ser de la calle. La segunda nota en página 12 fue del 15 de julio. En esta se habla de que el tuerto es un buchón de la policía. También se comenta que el informe que llegó al juez de la causa, César Quiroga, indica que el cadáver no presentaba signos de violencia, salvo por las marcas en el cuello. Atilio Álvarez, titular del Consejo del Menor, y la familia, acusó a la mafia de Constitución por la muerte del Polaquito. Los amigos del Polaquito aprovecharon para hablar de él, diciendo que siempre fue muy tranquilo y no buscaba peleas, y que cuando vos no tenías plata y él sí, te invitaba. También cuentan que él dejó su casa en Monte Grande hace 2 años, a los 13, con 6 años de primaria completo. Al tener problemas familiares, se marchó de ahí y fue a parar a Constitución en una tarde de 1992. Hablan también sobre el tuerto, el cual dicen que vive en Lanús y que la policía, pese a saberlo, no va a buscarlo. También hablan de María, la joven prostituida por el tuerto, de la que el polaco estaba enamorado y que éste le había dicho que la quería hacer zafar para que no trabajara más con el tuerto. El chico sigue contando que María vivía con una mujer llamada la Marta, la cual tiene un hijo del tuerto y que así la engancharon. Y el martes, a las 11:30 fue el apagón. Antes, el polaco estaba discutiendo con María, y ella salió corriendo. El tuerto fue con el polaco por el andén número 7 y después estaba muerto. Por último, el pibe cuenta que María le había dicho que el tuerto le dijo que iba a mandar preso al polaco, y que el tuerto se hacía pasar por el tío cada vez que María caía presa por vagancia. Del 19 de julio en adelante dejaron de aparecer noticias del caso Víctor Escalante en los 3 diarios. Esto debido a que el 18 de julio de aquel mismo año fue el atentado a la AMIA, lo cual esta última noticia ocuparía la mayor parte de los diarios. Nuevamente, al no poder conseguir información por ningún lado, se me ocurrió ir a Constitución, para ver si podía preguntarle a las personas que vivieran ahí sobre el caso, y también para conocer las locaciones reales del hecho. Empecé preguntando en 2 locales de hamburguesas dentro de la misma estación, pero no sabían del caso. Lo mismo ocurrió al preguntar en un lugar que vendían panchos y en un kiosco. Finalmente, un diarero que trabaja en la vereda de la estación me comentó que conocía el caso del Polaquito, ya que llevaba trabajando 35 años en Constitución. Me empezó contando sobre el corte de luz en la estación y que luego de que volvió la luz, el polaco apareció ahorcado. Me dijo que hay muchas versiones de lo ocurrido, entre ellas que fueron solamente otros chicos de la calle los que lo mataron, o incluso que fue la misma policía que asesinó al chico por causar problemas y lo pusieron de chivo expiatorio al tuerto. Me dijo que el hijo del tuerto todavía anda en Constitución, le dicen el Napo o el Lapo.
y que suele vender tortas fritas cerca de él. Me dijo que si le hablaba a ese tipo para preguntarle, no le diga nada sobre que él me dio la información. Aquel vendedor de tortas fritas no estaba aquel día. Tampoco los días siguientes que fui a ver. Otra vez estaba sin información ni pistas sobre el caso. Un caso al que probablemente nunca hubiera llegado de no ser por haber visto la película. Y no sé si este hecho quedará en la nada de nuevo, como muchas historias de chicos de la calle. Después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja, flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna